Nuestro hermano Ezequiel Vega, el portador de la palabra de la mañana de hoy. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Hijo. Gloria a Dios. Aleluya. Den un aplauso a Jesucristo, hermano. Yo normalmente no tiendo a apuntar mucho porque yo tengo un problema para ordenar las cosas, hermano. Escribo y después no sé qué fue lo que escribí. Aparte que escribo feo. Pero me dijeron como 3 semanas antes y me dieron hasta el versículo que tenía que traer. Y usted no tiene idea de esas 3 semanas toda la información que tengo. Así que tuve que apuntar, porque si no hubiera podido retener la información. Pero damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da el día de hoy de traer una palabra a la iglesia. Espero que sea de bendición, sé que sí, porque viene del Señor. Y quiero invitarlos, hermanos, esta mañana que vayamos al libro de Zacarías, del profeta Zacarías, al capítulo 9, al verso 9. Es una palabra tremenda, una palabra que el Señor le dio al profeta 520 años aproximadamente antes de la venida de Jesús. Y es una palabra que se cumplió, como se ha cumplido cada una de las profecías que el Señor ha dado en su palabra, y de la cual todavía estamos esperando su segunda venida. ¿Cuántos creen que va a venir por nosotros? Amén. Cuando lo tienen, me dan un poderoso amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo y Divino Espíritu. Por título tiene: el futuro Rey de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vamos a leer el 10 también, y dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Señor Jesús, Padre Celestial, en esta hora, Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos, oh Dios de la gloria, que tú nos des el entendimiento, Señor. Que pongas las palabras adecuadas en mi boca, Señor, para transmitir lo que tú me has dado para tu pueblo el día de hoy, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú has permitido a cada uno de ellos llegar a este lugar. Aún los que no han podido venir, que quizás nos escuchan por Facebook o por YouTube, Padre, bendícelos y revélale a ellos, Señor, tu palabra, Dios, porque eso lo hace tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, y bendícelos donde quiera que estén, Padre, al igual que a mis hermanos que están en este lugar, Señor. Limpia los aires y sé tú hablando a tu pueblo el día de hoy, Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta palabra es tremenda porque le está hablando al pueblo judío de algo que había de venir. Una profecía que fue dada, como decíamos en antes, 500 años antes de la venida del Mesías. El pueblo de Israel, como todos sabemos, atravesó muchas circunstancias. Fue cautivo muchas veces. Los babilonios, los medos, los persas, los griegos, los romanos. Y este pueblo fue sometido al punto en el que ellos clamaban al Señor por un rey, por ese rey prometido. Si nos acordamos,
en 2 de Samuel capítulo 7, cuando David decide en su corazón construirle una casa a Dios, el Señor le dice: no, tú no me vas a construir una casa a mí, pero yo construiré una casa para ti. Y de ti, de David, haría un linaje y pondría un reino eterno. Ahí iba a venir, de él iba a salir un rey eterno. Y los judíos lo sabían y lo estaban esperando. En Isaías, en el capítulo 11, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, y espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y la hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esto el pueblo de Israel lo sabía y estaban deseosos porque esto aconteciera. Como nosotros hoy en día deseamos la segunda venida del Señor. Pero el pueblo de Israel tenía un problema, lo cual lo vamos a ver más adelante. Por eso el Señor decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde radicaba el problema? Para poder entenderlo, les voy a pedir que vayamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 11. En realidad vamos a leer los 4 evangelios el día de hoy: Lucas 19, Mateo 21, Juan 11, porque cada uno tiene detalles que ayudan a entender el otro. Y Marcos capítulo 11 dice de esta manera: cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y le dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. Desatadla y traedla. Jesús venía de Jericó. Dice que cuando iba saliendo de Jericó, se encontró un ciego de nombre Bartimeo, que clamaba a gran voz y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué clamaba esto? Porque sabían o creían ellos que Jesús era la simiente que ellos esperaban. Habían visto milagros, habían visto a Jesús levantar a Lázaro, habían visto a Jesús sanar enfermos, sanar personas con lepra. Y el pueblo decía: este es nuestro Mesías, este es el que fue enviado del cielo. El linaje de él lo trae o nos muestra que viene de Judá, viene de David, tanto por su padre como por su madre, porque descendiente de Salomón era José, el que según las personas era su padre. Pero de Natán, que era el otro hijo de David, venía María. Entonces quiere decir que en él estaba cumplido lo que se había prometido. Pero el pueblo de Israel, el pueblo judío, veía todo lo que estaba aconteciendo
Y dice que muchos se acercaban en el tiempo de Pascua a Jerusalén. Se dice que muchos, a veces eran más de 2 millones de personas que llegaban a ese lugar a purificarse, como lo hacían cada año. Y dice que habían escuchado acerca de este Jesús, este que sanaba enfermos, este que convertía o multiplicaba los panes y los peces, este que daba alimento, este que multiplicaba el vino, este que sanaba de sus dolores, ese que los podía sacar de la aflicción, ese que llenaba las barcas de peces. Y se acercaban a él y decían: queremos ver a este Jesús. Pero no solamente buscaban a Jesús, o no buscaban a Jesús más bien por lo que era Jesús, sino por lo que Jesús aparentemente les ofrecía. Y este pueblo dice que se acercaba a ver a Lázaro, para ver al que había muerto, para ver si era verdad que había resucitado. Y lo veían y decían: definitivamente este hombre era el que estaba muerto. Y Jesús lo levantó. Y Jesús, estando cerca de Betania, en este lugar llamado Betfagé, sabiendo de que se acercaba el tiempo del cumplimiento. El título que tiene en la palabra es la entrada triunfal de Jesucristo. ¿Y por qué triunfal? Por 2 cosas. Porque el pueblo así lo veía, como el Mesías, como el rey tan esperado por ellos. Pero en lo espiritual, este rey no iba a tomar un trono, sino una cruz. Y ellos no lo iban a entender. Y eso es lo tremendo del Dios al que nosotros le servimos. Porque la Biblia nos enseña a nosotros en Zacarías que Él vendría humilde. Y el pueblo de Israel no estaba esperando eso. Antes de esto, vemos que Jesús es ungido en Betania. Y Él dice que fue ungido para su sepultura. Y sus discípulos quizás no podían entender, aunque Jesús se lo había anunciado muchas veces, ¿por qué tiene que morir? Si eres el rey, si eres el Dios que hemos clamado por tanto tiempo. Pero es que la obra que vino a hacer Jesús era diferente a la cual ellos esperaban. Y Jesús le dice, actuando en su omnisciencia o en lo que es Él como Dios, y le dice a ellos: vayan y busquen un pollino, un burrito, el cual nunca ha sido montado. Y cuando ustedes ven esta sobrenaturalidad de Jesús, los discípulos, yo me imagino, hermanos, asustados, porque a veces obedecer a Jesús o obedecer a Dios no es sencillo, porque hay cosas que tú no comprendes. ¿Cómo yo voy a ir y voy a desatar un pollino que no nos pertenece? ¿Qué va a decir la gente? Pero Jesús le habla en autoridad y le dice a ellos que cuando le pregunten por qué lo desatan, que les diga: el Señor lo necesita. Le está hablando en autoridad. Le está diciendo: el Señor lo necesita. Y cuando el Señor necesita algo, usted obedece. Porque los que estaban ahí, hermano, los que estaban ahí, los dueños de ese pollino, conocían a Jesús. Jesús iba muchas veces a Betania, así que lo tenían que haber conocido. Dice que la multitud se acolpaba. Jesús no era un hombre desconocido, Jesús era un hombre conocido en todo Israel. Y cuando escucharon: el Señor lo necesita, lo entregaron. Un animal que nunca había sido montado, no había sido
sido domesticado. Un burrito de esto, hermano, se planta y dice: yo no voy, él no va. Jálelo el que quiera. Usted va a tener que buscar un camión y montarlo y llevárselo, pero él no se mueve. Pero este burrito entendía su predestinación. Y hay veces que nosotros no entendemos y le decimos burro. El Señor nos llama, el Señor nos está trayendo. No queremos, hermano. El Señor nos está buscando, el Señor paga un alto precio. Yo escuchaba antes cuando cantaban: me rindo ante ti, postrado a tus pies, te entrego mi vida y mi corazón. Cuando tú escuchas eso, hermano, uno se rompe. Porque así deberíamos vivir, entregados a Él, rendidos ante Él por lo que Él hizo. Porque muchas veces culpamos a este pueblo, pero este pueblo era ignorante a lo que estaba sucediendo. En este momento ellos creen o evidencian y dicen: este es el rey prometido. Sigue diciendo: fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta del recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaba allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús les había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y le tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Gloria a Dios. Este pueblo, hermanos, cuando está diciendo Hosana, hay unos cánticos que se cantaban en Pascua y son del Salmo 118, del 103 al 118, y eso se le llamaba Jalel. Y en el Salmo 118, en el verso 25 y 26, habla acerca de esto: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ellos estaban ahí reconociendo que el que venía del linaje de David. Este era el que se iba a sentar sobre el trono eternamente. Este es el que el Señor nos prometió. Hosana. ¿Qué significa Hosana? Sálvanos, Señor, ahora. Ellos estaban proclamando a Jesús como su Mesías, como su Señor y Salvador. Como la piedra angular que fue desechada por los edificadores, porque la misma palabra lo dice en ese mismo Salmo 118. Pero ellos aparentemente no sabían esa parte, se sabían era la otra. Pero este Jesús, mientras que ellos lo llevan, mientras que ponen ramos frente a Él, mientras que aparentemente lo están reconociendo como su Mesías, ¿qué pensaría Jesús en ese momento? Yo meditaba en eso y decía: estaría alegre de ver a toda esta gente llorando, clamando, dándole la gloria, dándole la honra, dándole el honor que Él se merecía. Pero la palabra dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo no estaba listo para entender la noticia que tenía. Porque ¿cómo es posible de que este pueblo que hoy está victoriando a Jesús, que está diciendo: sana en las alturas, sálvanos, Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, cómo es posible que 5 días después gritaban: crucifíquenlo? ¿Y saben por qué pasa eso? Porque muchas veces nuestra adoración no va dirigida al Dios de los cielos o a Jesús, sino
sino a lo que nos ofrece. Se escucha fuerte, pero Jesús para ellos era una salida, era la oportunidad de vencer a sus enemigos, era la oportunidad de ellos salir de la opresión en la que estaban, era la oportunidad que ellos tenían en ese momento para poder vencer a los romanos. Inclusive sus propios discípulos que estaban con él, que caminaron con él, después que Jesús resucita, Jesús le dice: y recibiréis poder antes de su ascensión. Y ellos le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les contesta y le dice: esas razones le pertenecen al Padre. Porque aún en ese momento, después de haber resucitado, todavía ellos no entendían que el reino de los cielos todavía, o el rey de los cielos no venía todavía en esa condición. Él va a venir en esa condición, pero en ese momento venía de una manera diferente, venía a reinar de una manera distinta, venía a salvar al pueblo de Israel y a todos los gentiles. A nosotros Él nos venía a salvar. Era necesario que primero Él padeciera, era necesario que Él sufriera, era necesario que Él muriera, pero el ser humano decía: yo necesito que me saques de mi necesidad. Y el Señor nos dice en esta hora: no es tu necesidad. Yo no vine aquí a este mundo a morir para cumplir nada más tus deseos. Yo vine por un propósito eterno. Yo vine a salvarte. Yo no te prometí nada más que te voy a sanar, sino que te voy a sanar en lo espiritual. Pero muchas veces buscamos solamente lo natural y creemos que la sanidad es natural, que es momentánea. Esto se acaba. Las promesas de Dios son eternas. Lo que Él vino a hacer no se limita a este mundo, es mucho más allá de Él. Pero los judíos no lo entendían, y muchas veces nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque a veces le pedimos al Señor y cuando no se nos cumple decimos: Señor, pero tú no me escuchas, como decía el profeta Habacuc, y no te das ni por enterado de lo que estoy hablando. Pero es que el Señor nos prometió que no íbamos a tener aflicción. Eso es parte del proceso, porque la aflicción, hermano, es la que nos catapulta a cumplir los propósitos que el Señor ha preparado para nosotros. Él mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y los judíos aquí estaban poniendo mantos y gritaban: Señor, sálvanos. Imagínense, hermano, estos no eran 100 ni eran 1000, eran miles y miles y miles que clamaban en ese momento para que el Señor, para que Jesús los liberara de su opresión, de opresiones humanas. Y quizás mientras que ellos adoraban, ellos sentían: lo estamos victoriando, le estamos dando la gloria, le estamos dando la honra. Y cuando escuchaba la canción que les mencioné antes, yo decía: Dios mío, Señor, la única manera realmente de honrarte no es cantando, es humillándonos ante ti y entendiendo que tus planes son mejor que los míos, que lo que tú has preparado para mí es mucho más grande de lo que mi visión ve, de lo que yo creo. Y nosotros como iglesia, hermanos, debemos entender que lo que Él ha preparado para nosotros es mucho mayor, que sus planes son más grandes que los de nosotros. Este pueblo veía y decía: este es el Mesías. Y a veces pensamos que ellos no se dieron cuenta. Aquí están demostrando que sí lo sabían, pero no era el rey deseado. David se sentaba en un trono, David vencía a sus enemigos, David les daba abundancia, pero David no los podía salvar. Ellos querían un David, ellos querían uno que los salvara, ellos querían uno que venciera a sus enemigos por ellos. Pero había venido uno diferente, uno que venía a salvarnos de la esclavitud eterna,
podían pagar. Y yo me imagino a Jesús mientras que iba en ese pollino y veía esto, pensaba, si ustedes entendieran, si ustedes supieran lo que van a hacer más adelante. Y la misma Biblia, la palabra del Señor nos relata que más adelante, en el Evangelio, según San Lucas, el capítulo 19, dice el versículo 41, perdón. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Qué encubría de los ojos del pueblo de Israel? La hazaña o la gran labor que hacía Jesús en ese momento era su pecado, sus deseos, sus anhelos. Le tenían encubierto, le tenían puesta a ellos una venda, un estupor que les impedía reconocer lo que Jesús estaba haciendo, porque el Espíritu Santo no estaba en ellos, porque todavía el Señor no había partido, no lo había dejado con ellos y no lo entendían. Y Jesús lloró sobre esta ciudad, porque Jesús amaba a Jerusalén, porque Jesús amaba a los judíos. Y les decía: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por ellos no entender la visitación y la razón por la cual Jesús había venido a este mundo, entonces ellos le iba a tocar padecer, al punto que dice la palabra que en Jerusalén no quedaría piedra sobre piedra, todo iba a ser destruido. Y eso sucedió 70 años después, cuando sitiaron la ciudad. La sitió Tito y la destruyeron. Los romanos entraron y dice que hubieron más de 1 millón de muertos de judíos. Y Jesús lo sabía, y Jesús lloraba, porque el pueblo era un pueblo banal, un pueblo que vivía por las cosas de este mundo. Y esta entrada triunfal es triunfal en lo espiritual, no por lo que ellos estaban haciendo en ese lugar, es por lo que hay dentro de nuestros corazones, que hemos reconocido a Jesús por lo que Él es realmente, por lo que Él pagó un alto precio por nosotros, porque Él vino a morir, Él vino a humillarse por nosotros. Da la impresión que la entrada triunfal es porque ponían estos árboles, porque ponían estas pencas, porque ponían estas ramas, pero la entrada triunfal es porque venía la semana de cumplimiento, la semana en que Él iba al final cumplir todo lo que Él había prometido, lo que fue prometido desde Génesis 3:15, cuando Él dijo que pondría enemistad entre la mujer y la serpiente, entre su simiente y la simiente de ella, que ella le heriría en el calcañar, pero Él le daría un golpe mortal en la cabeza. Venía el tiempo de cumplimiento donde Él iba a decir: consumado es, hecho está. Y todo lo que se había prometido se cumplió. Él cumplió al punto cada letra, cada coma, todo lo que se había establecido por medio de los profetas. Jesús vino a cumplirlo. Gloria a Dios. Y esta es la entrada triunfal a Jerusalén. Él iba entrando, pero para vencer en una cruz. Él se entregó en esa cruz porque Él quiso, por amor a cada uno de ustedes.
que lo golpean y que lo lastiman y que le ponen una corona de espinas. Yo imagino que se pusieron a meditar. ¿Será este? Este no era. Porque esto no es lo prometido. Porque según Zacarías, el verso 10 dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y hablarán paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Gloria a Dios. Y ellos decían: no, pero mira cómo lo están golpeando, este no puede ser, nos equivocamos. Y dejándose llevar por los fariseos, por los religiosos de ese tiempo. Mucho cuidado, hermanos, en confundir lo que es Dios con la religión. Son dos cosas diferentes. Los fariseos eran conocedores de la ley. No estamos hablando de gente que no conocía, eran los que estudiaban, los que supuestamente entendían, pero no entendían nada. Con esto no les digo, no hay que prepararse en la palabra, hay que escudriñar la palabra, pero entender que Dios es un Dios sobrenatural y que Él hace cosas sobrenaturales, cosas que nosotros no entendemos. Pero ellos decían: este no es, porque Zacarías, el profeta Zacarías, nos habló de uno que quebrantaría, que rompería y que reinaría. Y en 2 de Samuel capítulo 7, el Señor le promete a David que ese reino sería eterno. Y no se estaba refiriendo a sus hijos, porque esos reinos se acabaron. Y cuando vino Nabucodonosor, terminó de exterminar los reinos de Israel. Y estamos cautivos y estamos esperando el reino eterno. Y sabemos que eso proviene de un Mesías, pero este Mesías lo están matando. A este que nosotros pensábamos que era, lo están destruyendo, lo están golpeando y dejándose manipular de los que estaban alrededor. Gritaban: crucifíquenlo. Pero eso era parte del propósito divino. Porque dice Jesús que Él nadie le quita la vida, sino que le entregó por cada uno de nosotros. Él nadie le quita nada, todo le pertenece. Gloria a Dios. Y ese rey que está haciendo referencia, Zacarías capítulo 9 verso 10. Los estudiosos no lo entendieron. El 9 hablaba de la primera venida, pero el 10 hablaba de la segunda, que está revelada en Apocalipsis capítulo 19 verso 11, que dice: y entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo tiene escrito este nombre: